Ana. Listo. Ya. Vamos a empezar entonces. ¿Quién les habla? Javier Vallejos, ingeniero geógrafo. ¿Quiénes, por ejemplo, ya tienen experiencia con el software? ¿Ya han trabajado? ¿Le avisan? Levantan su mano. ¿Sí? ¿Quiénes? Creo que la mayoría son nuevos en el software, ¿no? Pero me imagino que habrán visto o de repente algún proceso que hayan realizado con este software, que la mayoría me imagino que trabaja con el AutoCAD, ¿no? ¿No? La mayoría. Por eso es que, bueno, la mayoría ve ciertos procesos con este software que le generan con mucha más facilidad, ¿no? Le dan un mejor resultado, ¿no? Y también en la parte sobre todo de presentaciones. Cuando uno presenta mapas, hay mejor detalle con este software, ¿sí? Entonces, para empezar, mientras que va abriendo el software, recomendaciones para la siguiente clase. Traigan un mouse, por favor, para que les haga más fácil. Quienes ya tengan de repente más práctica con el mouse ya integrado en su laptop, no hay problema. Pero recomendación para los que están iniciando, el mouse de trabajo. Ahora, uno, limpiar los temporales. ¿Sí? Cuando nosotros instalamos un nuevo software, en este caso por un tema de tiempo, para que no nos gane el tiempo, no se está reiniciando la máquina. Solamente en el caso de una máquina se ha podido reiniciar. Llegando a casa o de repente en el intermedio, reinician su máquina para que no genere conflictos, ¿ya? Uno, limpiar los temporales. Si no saben cómo hacerlo, en el receso lo podemos realizar, no hay problema, ¿sí? Y si ustedes tienen consultas, no duden, levantan la mano o hacemos una pausa ahí y continuamos para no quedarnos en el aire, pues, sobre todo quienes recién están comenzando con el software. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Tienen consultas ahorita de todo lo que les he mencionado? ¿Todo ok? Ya listo. Entonces, este es el menú o la vista principal del software, ¿sí? La parte de acá es el menú principal. Vamos a ir describiendo de manera así, señalando. Este menú es donde prácticamente lo vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar constantemente. Salud. Aquí, sobre todo, vamos a comenzar con esta parte. En lo que es File, si queremos abrir un nuevo documento, ¿está claro? New. El software está configurado en inglés. Hay la configuración también en español. Normalmente utilizan esta. La mayoría de empresas, sea privadas o del Estado, utilizan la versión en inglés. Pero hay en español, pero los manuales son un poco más difíciles quizá de conseguir, ¿no? Porque este de acá es el que más se utiliza. Luego, control N, para los que ya se van familiarizando para abrir un nuevo documento, utilizamos las teclas. En este caso ya viene acá al costado un indicador, control N, o si es que vamos a abrir un archivo, open, control O, ¿sí? El save o control S. Y estas de acá, adicionales, el save as es para darle un nombre, ¿sí? O guardar como y darle un lugar en sí. En el caso del save a copy, es para generar, a veces ya tenemos un archivo con ese nombre que queremos guardar y lo podemos guardar con ese botoncito ahí y le podemos agregar, pero automáticamente le va a salir un copy al final. ¿Sí? Lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. Buenas. Lo vamos a ir viendo cuando vayamos guardando un archivo. Luego, el Share As ya es un poco más avanzado. Cuando nosotros ya dominamos el software, armamos o generamos mapas en MXD, esta opción es para generar empaquetados. Lo que nosotros realizamos, por ejemplo, para reducir espacio
hacemos un punto zip, un zipeado o un punto rar para comprimir. En este caso del ArcGIS también tiene un empaquetado, que es esta opción. Ahí está deshabilitado, no tenemos configurado nada, solamente estamos revisando desde el inicio. Entonces, esta parte de acá del service es cuando nosotros también queremos ya guardarlo en la nube o en un servidor. ¿Sí? ¿Tienen conocimiento hasta ahí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Todo claro? Listo. ¿Tienes instalado el software? ¿No? ¿Tampoco? Ya. Entonces, luego, en el caso del Add Data, esta opción es donde nosotros vamos a cargar los shapes. ¿Sí? El archivo que les menciono es el shapefile. El shapefile y su extensión es el .shp, ¿sí? Para que se vayan familiarizando con el nombre. Normalmente le ponemos así o sencillamente el shape, ¿sí? Esta parte nada más. Entonces, acá, estas otras opciones ya es un poco más avanzado. Puedo de repente agregar algo adicional en los siguientes, en las siguientes clases, ¿sí? Pero, a ver, por ejemplo, lo que normalmente utilizan más es esta opción. Este es cuando, por ejemplo, queremos enlazar o generar de un archivo Excel, generar archivos vector en el ArcGIS, ¿sí? Si han visto de repente algún proceso, normalmente es en puntos, este proceso. Y luego, si nosotros tenemos una cuenta, como el software es licenciado, si tenemos una cuenta podemos acá generar nuestros mapas, nuestros procesos y podemos irlo guardando en nuestro servidor propio o de repente en el ArcGIS Online para que otros usuarios lo puedan visualizar en la red, ¿sí? Y demás procesos, entonces, estas opciones ya son para la configuración del mapa, ¿sí? Ahí le damos el formato, ya sea de repente en A1, A2, A3, dependiendo de la información que ustedes estén trabajando, escala, y de repente también en el caso de imprimir, ¿no? Ya sea PDF o de repente lo enviemos a un plotter o una impresora, ¿sí? Esta parte de acá es para exportar también a PDF o lo que ya nos describe en esta imagen, ya sea en JPG o otras extensiones, ¿sí? En el caso del analizador de mapa es cuando nosotros vamos a hacer un empaquetado. Acá va a realizar el proceso de poder ver que todos los archivos, por ejemplo, para empezar, tengan coordenadas, tengan sistema de coordenadas, ¿sí? Si es que no tiene, automáticamente el analizador me va a botar un error, una señal en rojo, en donde me va a decir tal archivo o tal shape o tal capa no tiene coordenadas, revisarlo. Otro detalle, los archivos CAD, vamos a ver también cómo convertir, por ejemplo, archivos CAD a shape en la siguiente clase. Acá también, ojo, automáticamente descartado de que un archivo CAD, al cargarlo aquí, va a tener coordenadas, ¿sí? Vamos a tener que hacer una conversión a shape, porque ya sabemos, o los que usan, por ejemplo, la extensión en el caso del AutoCAD es DWG, ¿sí? No se familiariza directamente con el GIS, pero sí se puede convertir. Luego, aquí, si vemos las propiedades, cuando nosotros ya hemos generado ciertos procesos, mapas en sí, podemos ver las propiedades, los nombres que uno le vaya asignando, ¿sí? Vamos a ir viendo luego cuando generemos nuestros archivos. Y esta parte de acá, en el caso de quienes lo tienen o recién se han instalado, esta parte está en blanco. Revisen ustedes mismos, está en blanco, ¿sí? Los que se han instalado. ¿Por qué me sale todo esto? Porque
yo ya he ido generando mapas, ¿sí? Y es una forma de ayudar a ubicar cuando no recuerdo una ruta, ¿sí? Acá me salen los últimos archivos, o quizás también, si es que han visto al abrir un archivo, aquí me sale esta ventana. Esto también es otra forma de poder ubicar mi último mapa que he generado, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces, son varias opciones al menos de poder ubicar nuestros archivos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Listo. La clásica edición, en el caso que queremos agregar información gráfica, no sé, o de repente avanzar, retroceder, es común en sí. Control Z, alrededor Control Y y demás, Control C, Control V, ¿sí? De esa manera. Vamos a ir revisando poco a poco cuando trabajemos con los archivos. En esta parte de acá, esta vista de acá es el Data View. Acá vamos a hacer edición, ¿ya? En lo que es en el layout view, es la configuración para mapa, ¿sí? Acá le vamos a dar el formato y la vista, como nosotros queramos trabajarlo, el resultado final lo podamos ver acá, ¿sí? ¿Cómo podemos ver que estamos en esta vista? Lo podemos reconocer por el scroll bar de esta parte de acá. Y estamos, cuando veo un azulito aquí, estamos en el Layout View, y en el Data View automáticamente va a pasar al costadito, ¿sí? Estamos. ¿Ese es el Data View, no? Este de acá es el Data View, este. Cuando sale todo en blanco, es el Data View. El otro ya me va a salir un área de impresión, ¿sí? Acá nosotros configuramos de acuerdo al formato que estamos buscando. Los bookmarks, de repente es un poco más avanzado, pero acá por ejemplo los bookmarks es para generar o para ubicar cierta información. Conforme nosotros avancemos, de repente nuestra información es bastante extensa, podemos generar como etiquetas, ¿sí? Y automáticamente al generar estos bookmarks me va a ubicar más rápido, ¿sí? Porque ya generé como un punto, una vista ahí, ¿sí? Voy a tratar de generar una de repente en la presentación final de nuestro mapa para que ustedes lo tengan más claro. Lo que es el data frame, por ejemplo, ustedes han visto, quizás han visto ustedes acá, el data frame es donde va a almacenar todos los shapes, para que lo tengan claro. Si queremos agregar los archivos, vamos entrando desde acá, aquí, el data, ¿sí? O la otra manera que ya les había indicado, desde File, si es que en mi caso está demorando un poco más acá, pero entran a File y también van a lo que es Add Data, ¿sí? Yo he podido abrir de esta manera, pero en el caso quiero ubicar mi ruta donde he copiado mis archivos, voy hasta esta parte de aquí, conectar un folder o una carpeta. Y aquí es donde yo voy a poder ver ustedes donde lo hayan copiado en su disco DS, en documentos. ¿Ya? Yo lo tengo en disco G, yo lo voy a ubicar de esta manera. Lo tengo aquí. Y yo voy a hacer clic desde la carpeta inicial, desde la raíz. ¿Para qué? Para no estar yendo solamente a mi carpeta Shape. De repente he guardado un archivo en una carpeta distinta, ¿no? Y ya la tengo mejor desde la raíz. Entonces, al hacer clic acá, yo le doy aceptar y automáticamente me va a salir ya conectada a mi ruta. ¿Sí? A ver, háganlo. ¿A quiénes les sale? ¿O ya lo tienen? ¿Sí? ¿Todos? ¿Me indican? ¿Entras aquí? Ya. Le saco una carpetita además y ubicas donde lo has copiado.
¿A quién le salió? ¿O a quién no le salió? El otro USB está ahí. El otro USB que no tiene. El otro USB. ¿Estamos hasta acá? ¿Le salió? Ya. Yo voy a entrar acá, lo guardado en semana 1, la carpeta que les he compartido, SHP, y acá tengo los archivos. Voy a cargar punto, línea y polígono. Los tres primeros, punto, línea y polígono. ¿Cómo reconozco? Está claro el gráfico acá. Los tres puntitos me indican que es un shade de puntos. Si veo las líneas, un shade de líneas, y los polígonos, un shade de polígonos. ¿Sí? Para que lo tengan claro. Esa es la información que les he compartido. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá entonces? ¿Todo claro? ¿Perdón? Allá, aquí. Conectar folder y ubicas la carpeta donde están los archivos. ¿Lo tienes? ¿Tienes los archivos? Copia la carpeta de SHP. Y haces ese proceso de conectar a esa carpeta, donde lo hayas guardado. ¿Quién más no tiene los archivos? ¿Quién más? ¿Lo tienes? ¿Tienes los archivos? ¿No? Copia la carpeta de SHP. Listo, entonces estamos hasta acá. Ya abrieron estas tres capas. Vamos a ir viendo acá esta parte. Veamos entonces. En el caso del ArcGIS, ya más o menos ya vieron cómo se va a ir mostrando dependiendo del tipo de shade la entidad que nosotros vayamos a trabajar. Puntos, ¿sí? Puntos. Las clásicas líneas, ¿sí? Y los polígonos, ¿no? De esa manera nosotros vamos a poder diferenciar nuestras capas para que no nos confundamos. Es bastante simple. Y además, por ejemplo, si nosotros hemos visto a la hora de copiar los archivos a nuestro disco C, no sé dónde ustedes lo tengan, vemos acá, por ejemplo, si hemos cargado el archivo que se llama CCPP, que hace denominación a lo que es centros poblados, ¿sí? Vamos a visualizar los puntos. Voy a apagar lo demás. Estos son los puntos, ¿sí? CCPP. Son todos estos. ¿Sí? Acá, ¿qué podemos notar? ¿Quién me indica acá? Si yo he cargado un solo archivo, ¿por qué todos estos tienen el mismo nombre? ¿Son? No exactamente. ¿O alguna idea? A ver, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, este archivo, y nosotros sabemos o conocemos, cuando vemos aquí,
el archivo ¿Extensiones? SHP, no son extensiones, son acompañantes. Este de acá, este SHP, ya lo tenemos claro, es el shapefile donde contiene la información, pero ¿por qué vienen otros complementos? Porque, ojo, que el ArcGIS trabaja con base de datos también, ¿sí? Y lo que de repente estamos familiarizados en armar, por ejemplo, o trabajar con archivos Excel, reconocemos este punto DBF. O de repente conocen el punto CSV, ¿sí? También es base de datos. Entonces, para que puedan verlo gráficamente con el archivo que he cargado, esto de acá me indica que genera o almacena información. Esto es base de datos. Por eso es que les digo que se familiariza con lo que es el Excel o archivos que me permitan trabajar con base de datos. ¿Sí? Entonces, volvemos a la vista anterior, a la carpeta. Y lo demás, lo que tenga, por ejemplo, ya vimos DBF, el SHX, tenemos el SBX, este XML, este de acá sale o aparece en sí cuando cargamos un archivo a nuestro armado. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Y ahora, quienes no les llega a salir alguna descripción acá adicional a lo que yo estoy anotando en la pizarra, por ejemplo, en este caso, me sale de que este de acá, la extensión, este es Project, si no me equivoco, sí, PRJ. Si vemos la extensión PRJ, hace la denominación a proyección, ¿sí? Proyección. Acá almacena el sistema de coordenadas, ¿sí? ¿En qué zonas ubicamos al Perú? 17, 18 y 19, ¿verdad? Entonces, como este archivo PRJ mantiene la proyección, voy a poner o cargar mis archivos dependiendo de la zona en donde yo trabaje. ¿Sí? Ojo, pero no solamente podemos trabajar con, estas son coordenadas UTM, ¿sí? También trabajamos con coordenadas geográficas, ¿sí? Grados, minutos, segundos, ¿sí? Este de acá, este es el complemento importante cuando trabajemos un archivo Shape. ¿Por qué? Si nosotros queremos copiar, de repente terminamos una labor en oficina, en casa, no lo sé, o alguna actividad, de repente son estudiantes o trabajan, quieren copiar todo a un USB o otra máquina, no lo sé, y se olvidan de este de acá, del PRJ, su archivo no les va a servir, no va a abrir, le va a salir automáticamente un aviso. Este archivo no tiene o no está completo en sí y o les puede decir o puede estar dañado. Esa es la alerta que les va a salir grande a la hora que tienen o quieren cargar ese archivo. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Son 7 los complementos. SHP 2, 3, 4, 5, 6, me falta uno. Este es el SHX, XML, PRJ, SHP, SBX, SBN. Este es el PRJ. Sí, son 7. PRJ, SBN y el SBN. Las demás extensiones nos va a permitir abrirla a otro software, ¿sí? Por eso trabaja en conjunto. Es un software bastante potente que se puede trabajar en diferentes especialidades.
Mi experiencia, al menos trabajando ya con el software, lo tengo desde el 2007-2008 que vengo trabajando. He visto proyectos, lo clásico, topografía, geomática. Geomática es bastante grande esa especialidad, ya que me favoreció, por ejemplo, trabajar con proyectos de medio ambiente, de minería, de saneamiento, de transportes y demás. Ahorita está saliendo o le están viendo la facilidad de utilizar el software y tener resultados, ¿sí? Por ejemplo, alguien que haya trabajado con algo distinto a lo que no he mencionado. Catastro. Geología, geofísica también, uso de suelo. ¿Quién más? Catastro, es clásico con el ArcGIS, bastante simple también, no tiene mucho problema a la hora de generar resultados. ¿Alguna otra rama? Hidrología, bastante lo utilizan, ¿sí? Por ejemplo, saneamiento lo he visto bastante, le han visto una utilidad ahí por la facilidad de tener resultados, ya que trabajan, por ejemplo, con base de datos, tienen resultados, enlazan información, por ejemplo, en el caso de Sedapal. Cuando nosotros queremos convertir nuestro archivo DBF o CSV, lo queremos pasar a un archivo Shape, hacemos ese proceso en File que tenemos aquí. Seleccionamos aquí en Add Data, Add XY Data, lo que les comentaba hace un momento. Pero tenemos que tener ¿qué campos en común? Lo que nosotros acá podemos ver en lo que es UTM, X, Y, Z, ¿sí? Altitud, Z, ¿sí? X, y lo común aquí en este caso, latitud y longitud, pues. ¿Sí? Lo va a reconocer. Y de esa manera nosotros podemos convertir, ya sea, normalmente es en el caso de puntos, y podemos tener esos atributos ya en vectores. ¿Sí? ¿Consultas hasta acá? ¿Todo claro? ¿Qué podemos transformar?